Bueno, nuestra siguiente ponente viene desde Extremadura. Se llama Vanessa Palacios. Es técnico de la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura y coordina el Club Birding en Extremadura. Hoy día, un tema tan en boga como lo que es la conservación y cómo actúa el turismo en este aspecto, pues creo que puede ser un tema muy interesante. Le cedo la palabra a Vanessa. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Lo primero de todo, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Juan. Gracias por pensar en Extremadura y contar con nosotros para compartir este ratito aquí. La verdad es que es emocionante que la parte de turismo se integre dentro de la parte científica, ¿no? Y de lo que hablamos, porque durante mucho tiempo, por lo menos desde la parte de turismo, en la parte que me toca, sí, está bien, está bien. Sí. Espera. ¿Dónde estoy? Perfecto. Bien, yo voy a ir rapidito, voy a ser breve, pero me gustaría compartir con vosotros un repaso de, seguro que la mayoría lo conocéis de sobra, pero algo de recursos de Extremadura y cómo se han puesto en valor o el trabajo que se ha venido haciendo desde hace un tiempo a esta parte en relación al turismo de naturaleza y de observación de aves. Realmente la charla se titulaba y se titula La experiencia de turismo de naturaleza y ornitológico, pero vais a ver a medida que transcurre la presentación que se centra bastante en turismo de observación de aves, porque prácticamente para nosotros, digamos que nuestra actividad estrella o nuestro bebito ha sido siempre la observación de aves. Entonces se ha marcado muy intensamente y durante mucho tiempo desde el Gobierno de Extremadura en este caso, comenzando por supuesto con la implicación de la parte empresarial y de los grupos de acción local que han sido un papel importantísimo dentro del desarrollo del turismo ornitológico para Extremadura. Solo compartir con vosotros algo genérico en cuanto a turismo y quería compartir sobre todo el desarrollo y el incremento en número de turistas y los movimientos turísticos que han ido existiendo a lo largo del tiempo, desde esos 25 millones en los años 50 a esos 1.235 millones de movimientos en 2016, por ejemplo, en cuanto a número. Pongo esto de referencia porque en turismo sabéis que bueno, también a los turistólogos nos gusta mucho clasificar, ¿no?, todas las tipologías turísticas y demás, y al turismo en general, en algunos aspectos, pues ahora, por ejemplo, viniendo de Madrid y teniendo muy presente esto, toda esta fobia que está habiendo con el turismo, hago solo este guiño porque en Extremadura, por supuesto, no nos pasa, que es algo de agradecer todavía, ¿no? Y a cambio de eso tenemos ese gran lujo que es estar en el campo, ¿no?, y tener lo que tenemos en cuanto a recursos de naturaleza y ornitología. Pero sí compartir con vosotros la actualidad es esta, realmente, a nivel general, digo, ¿no? Muchos destinos actualmente están buscando esa alternativa a ese turismo sostenible a través de algunas actividades en la naturaleza, en general, ¿no?, actividades en la naturaleza como alternativa. Pero aquí, por ejemplo, hay unos aspectos y factores bastante sociales en todo esto. Hemos pasado de esos 25 millones de los que hablábamos a tener una accesibilidad en precios a nivel social, todos, a existir compañías como Ryanair con su low cost, este turismo que está muy bien, que antes íbamos a Berlín una vez cada X y ahora queremos ir a Berlín 3 veces o 5 veces al año. Todo esto hay que pensarlo muy bien porque genera un impacto, por supuesto, pero a nosotros desde la parte de turismo lo que sí planteamos y se plantea y pensamos que es muy necesario que se plantee son nuevos modelos de trabajo y una visión nueva
respecto al tratamiento del turismo, porque hay que tener estrategias y estrategias que funcionen en un largo plazo, teniendo en cuenta desde el aspecto de la gobernanza y desde el aspecto de las decisiones políticas qué estamos haciendo hoy en día, cuál va a ser el resultado que vamos a adquirir dentro de X tiempo, ¿no? Cuento esto porque lo voy a enlazar luego al resultado que hemos estado teniendo en Extremadura a través de esa práctica o de esa visibilidad del turismo de naturaleza y en concreto el de la observación de aves. En Extremadura, además de esas aves en donde nos vamos a concentrar posteriormente, por supuesto, en cuanto a recursos naturales se refiere, 60 zonas de baño naturales, aparte de sitios donde disfrutar de la naturaleza. Algunos datos que comparto con vosotros son este caso de cicloturismo, que también es un proyecto importante dentro de la Dirección General de Turismo y en general para Extremadura. Extensiones de tierra y hábitats en buen estado de conservación y con mucho espacio donde podemos pensar, donde podemos explayarnos y disfrutar y podemos compartirlo. Y también fenómenos muy específicos desde la parte turística, como pasa con el cerezo en flor. Quiero poner de manifiesto con esto paisajes y hábitats en los que interviene el hombre, que se convierten, además de ser actividad económica dentro de una comarca o de una zona geográfica de Extremadura, también en un fenómeno turístico con toda la repercusión que eso conlleva. En cuanto a aves, por ejemplo, por supuesto, muchas otras que aparte de la grulla común que vamos a ver, pero la invernada de la grulla es uno de los highlights del invierno, por ejemplo, para nosotros, que va enlazada a algunas acciones de promoción desde el campo turístico. Y, por supuesto, las zonas protegidas de Extremadura, como es el caso, y solo mencionar las zonas especiales de protección de aves en espacios urbanos. En Extremadura se nombró la primera cepa urbana de Europa, que fue la Iglesia de la Purificación en Almendralejo. Cuenta con 23 cepas urbanas, o sea, espacios protegidos en zonas urbanas. De esas 23, 19 son debido a la presencia de colonias de Cernícalo primilla en concreto, y a eso se han ido enlazando algunas actividades promocionales desde el punto de vista de la Dirección General, festivales y proyectos de conservación, por supuesto. Ahora mismo hay uno importante que os voy a nombrar a continuación, y desde hace un tiempecito a esta parte, unos 3 años aproximadamente, se está dando más visibilidad al tema del astroturismo, que veréis que esto no es solo de Extremadura, también de otras localizaciones de España, pero como un recurso más en el que se han ido además enlazando otros recursos naturales con ello, ¿no? El caso del turismo, es cierto que todos y desde muchos ámbitos se trata como esa creación de empleo, como ese sector económico y ese motor, esa industria muy importante para la población en general, pero sobre todo para impulsar las economías rurales, en este caso, o algunas zonas en concretas. Pero sí es cierto que hay que pensar en lo que os comentaba antes, que está muy bien el impulso económico, que es una actividad económica, eso lo sabemos, pero que hay que tener una visión mucho más a un largo plazo. En turismo nunca, ni incluso los resultados en promoción de una actividad turística nunca suceden en 2 años o en 3 años, hay que echarle un poquito de paciencia, y en este caso sí hay que establecer estrategias que nos permitan visualizar una sostenibilidad, pero en un largo plazo, sin olvidar la parte medioambiental, la parte social, que es igual o más importante también que la económica, que lo es, ¿no? En Extremadura tenemos una variedad de hábitats muy rica que voy a compartir con vosotros algunas imágenes de lo que nos podemos encontrar en la región cuando la visitamos. Estamos hablando de una región, para que la conocéis todos seguro, la mayoría, pero tan grande como Holanda, solo para hacer una comparativa visual que podamos tener. Imaginaros Holanda, Bélgica o Dinamarca de extensión, pero con solamente 1 millón de habitantes. Holanda tiene 16 millones de habitantes, nosotros somos 1 millón. Hay una densidad de población muy baja, estamos hablando de 25 habitantes por kilómetro cuadrado aproximadamente, y eso hace que junto a una baja industrialización pues haya una variedad de hábitats en estado de conservación bueno, que se ha hecho mucho trabajo también desde diferentes ámbitos del terreno de la conservación y del terreno de la Dirección General de Medio Ambiente en Extremadura, y estos
Este estado de conservación de esos hábitats hace que haya una variedad también de especies muy interesante y que hayan permitido que Extremadura pueda ser uno de esos sitios a nivel europeo de referencia para la observación de aves. Hay sitios de muy buena, digamos, seguridad, ¿no?, para la reproducción de algunas especies, y son hábitats muy saludables, y en este caso esa variedad de estar en zonas de llano y en zonas, por ejemplo, de lo más alto que nosotros tenemos en Extremadura son 2.500 metros, para que os hagáis una idea. Pero desde el punto de vista operativo, en cuanto llega el momento de la práctica de la observación de aves, a nosotros algunas zonas altas, como puede ser la imagen que veis en la diapositiva, nos permite ampliar no solo que la observación de aves puede estar muy bien durante la época de primavera, que para nosotros es nuestra temporada punta, digamos, y desde turismo hemos hecho, desde el club, en este caso Birding en Extremadura, se ha hecho mucho esfuerzo en promocionar otras temporadas del año para que no hubiera una concentración de la demanda en una época del año concreta como es primavera, por el tema de las residentes, las migrantes, la variedad de hábitats en un estado muy bueno, ¿no?, con las flores y el cambio paisajístico y demás, y esto nos permite diversificar un poco y distribuir a los visitantes por el territorio. Desde el aspecto turístico siempre nos hemos basado en datos, porque trabajamos con un recurso muy frágil y además para eso existen los datos, para que no se venda humo, sobre todo en el terreno de la naturaleza, que es tan delicado. En este caso, 3/4 partes del territorio de Extremadura, el 74,1 creo que es en concreto, del territorio está nombrado como IVA, área importante para las aves, y esto hace que sea una región única no solo en España, sino también en Europa, porque no existe otra región con esa catalogación del 74% como IVA. Os mencionaba anteriormente que la primavera es importante para nosotros, pero de nuevo en nuestra tarea de promoción sobre otras temporadas del año recurrimos siempre a los datos que ya existen y que se han trabajado muy bien desde diferentes organismos de conservación, como es el caso del Atlas de SEO, que en este caso, en nuestra trayectoria de promoción y en esta ruta que marcamos de observación de aves en invierno, ha sido muy favorable, porque era una manera también de demostrar que nuestro mensaje de ven a Extremadura en invierno a observar aves hay detrás un trabajo en el que podemos garantizar que hay una variedad de especies rica y que tiene esa distinción. Extremadura es conocida nacional e internacionalmente por especies como el águila imperial ibérica, como las que os voy a pasar a continuación. Sabéis que no hace falta que mencionaros cuál ha sido la trayectoria además de estas especies. En Extremadura, afortunadamente, desde el año 2000 a esta parte, la población de buitre negro en concreto se ha duplicado. Actualmente hay unas 900 parejas. Hay zonas muy buenas para observar buitre negro, y bueno, tan buenas como que puedes ir por la autovía conduciendo y ves buitres negros, ¿no? Así de fácil, pero a mí me parece que es un lujo y que ha habido mucho trabajo detrás y mucho trabajo que queda por hacer, y mucha gente visita Extremadura por las especies que os muestro. En el caso del cernícalo loprimilla, por ejemplo, ahora solo mencionaros que hay un proyecto de conservación en marcha que se llama Life Cepa Urban, que está centrado en la gestión de la cepa urbana en Extremadura para la conservación del cernícalo, y que va ligado la parte de conservación medioambiental siempre con la parte de turismo, y alguna ONG extremeña, en este caso de DEMA, que están especializados en la especie, y son unos cuantos socios de carácter público y de carácter privado trabajando a favor de la especie, que también está teniendo problemas. Esta es una de las imágenes clásicas que ver en Extremadura en esta época del año, a partir de ahora. Los últimos datos de grullas, creo que los mencionaba anteriormente, el censo de la temporada pasada fueron aproximadamente unas 116.000. Se hacen 2 censos al año, en diciembre y en enero, y es una de las especies, la grulla, que nos permite también tener actividades de promoción para acercar el recurso de la ornitología a la sociedad en general. Por supuesto, especies esteparias, que son otro de los highlights para nacionales e internacionales, o elanio, gangas, voy a pasar rápido, alcaraván, otras especies, calamón, carracas, o incluso especies más comunes para nosotros, como es el caso del rabilargo o abubillas, que para nosotros es algo que estamos muy habituados a verlos, pero que para un extranjero es un plus, ¿no? Porque no
no los ven. O el críalo, que es otra especie muy interesante de primavera que mucha gente viene a ver a Extremadura. En el caso con este recurso, sin la excelencia de tener un recurso de la calidad que tenemos en Extremadura, nunca hubiera sido posible que nosotros a fecha de hoy pudiéramos ofrecer y tener unas actividades especializadas en turismo de observación de aves en la región. Digo esto porque a veces tratamos de vender algo sin tener el recurso adecuado y eso es muy complicado. Nosotros en Extremadura entran turistas observadores de aves desde hace más de 30 años. Desde ese momento, desde hace aproximadamente unos 18 o 20 años, la Administración y otros organismos, como los mencionaba anteriormente, grupos de desarrollo local, han estado trabajando a favor de la observación de aves. Imaginaros, hace 18 años, vosotros algunos conoceréis el Salto del Gitano en el Parque Nacional de Monfragüe. Y hace 20 años la gente se para ahí, no estaba la infraestructura que hay ahora, que no ha cambiado mucho, de hecho, pero el equipamiento está muy bien. Y la gente local decía, pero ¿qué ven? ¿Por qué hay allí unos señores guiris con sandalias? Allí llevan 4 horas, ¿no?, mirando un roquedo. ¿Qué es lo que observan? Águilas, ¿qué es lo que observan? La gente local, que conoce muy bien su territorio, pero tampoco en ese momento estás preocupado de otras cosas, no crees que la gente vaya a entrar en tu comunidad autónoma para ver algo que ellos no ven. Esto os hablo hace 20 años. Desde hace 20 años a esta parte han cambiado mucho las cosas. Se ha hecho mucho trabajo desde muchos ámbitos de la sociedad, muchos, sobre todo desde el comienzo, desde el desarrollo local, porque todo comienza en un pueblo o todo comienza en un área geográfica muy pequeñita y todo empieza con una persona o 2 personas creyendo en algo y a partir de ahí eso empieza a crecer. En Extremadura pasó así. En la zona, sobre todo de Trujillo y Monfragüe, hubo un número de empresarios que con sus casitas rurales se plantearon, ya recibimos turistas que vienen, o visitantes, gente que viene a Extremadura motivados por la observación de aves y queremos dar un servicio especializado en esto. Esto pasó ya, como os comentaban, sobre 2004, ya hubo grupos de acción local que se dedicaban a esto, y en 2004 ya había gente de Navarra. Voy a hacer esta comparativa porque creo que es muy necesaria compartirla aquí hoy. Aquí también tenéis profesionales que en 2004 ya estaban trabajando con el sector turístico para crear un club de productos, que fue Birding Navarra, que no sé si algunos de vosotros los conoceréis seguro, que es un trabajo que además se ha desarrollado durante un tiempo y se ha hecho muy bien. Ellos continúan. Es muy necesario que profesionales del sector vinculados a la conservación, gente que sabe de lo que está hablando, establezca esa estrategia junto con otros organismos para llegar a una actividad sostenible y a una práctica turística que puede ser positiva para los territorios y hecha bien, o sea, de una manera ordenada y bien que se puede, ¿no? Nosotros trabajamos en Extremadura en todos los campos que veis en esta columnita, en formación mucho, en participación en foros especializados también. Y esa imagen que veis ahí es nuestro stand en la Feria de Aves de Inglaterra, que antes la mencionabais, y es el foro mundial por antonomasia de la observación de aves. Está todo el mundo y vamos todos allí. Nosotros llevamos con Extremadura 18 años asistiendo a esa feria y este año ha sido el 30 aniversario y la verdad es que es un aprendizaje cada vez que uno va. En Extremadura se decidió en el año 2019 va a ser el año 14, ¿no? 14 ediciones de FIO, 14ª edición de cara al año que viene, en los que tocamos todos estos puntos. Y en FIO hemos pasado por muchas fases, pero sí solo compartir con vosotros que desde la Administración y desde la Dirección General de Turismo y desde la parte que concierne a Birding ha sido muy importante crear espacios como FIO, donde podamos comunicarnos y donde podamos interactuar unos y otros y donde podamos acercar la observación de aves a la población en general y crear un poco de cantera, porque si volvemos al mensaje, si los científicos hablamos con los científicos, los conservacionistas con los conservacionistas, los turistólogos con las turistólogas y los turistólogos, aquí, ¿dónde va nuestro mensaje? ¿A quién queremos acercar a nuestro campo? En FIO, por ejemplo, tratamos de actividades al público general, a familias,
hacia el sector de la conservación, el sector del turismo y todos los perfiles más profesionales en el campo de la prensa, de los agentes de viaje. Tocamos todo lo que podemos con el objetivo de dirigirnos a un público general y popularizar, en el mejor sentido de la palabra, digo esto, la actividad de la observación de aves y la ciencia. Con todo ese trabajo que hemos hecho detrás durante todo ese tiempo, en 2012 se vio la posibilidad de crear un club de productos de turismo ornitológico que se llamó Birding in Extremadura, como una herramienta donde agrupar todo lo relativo a la observación de aves en Extremadura. Esto surge por un motivo, porque en 2011 la Dirección General de Turismo, el Gobierno, encarga un estudio de demanda real del turismo ornitológico en Extremadura. Durante todos estos años de detrás se ve que hay una demanda incipiente de observadores de aves, de pajareros en la región, de todas partes del mundo, pero necesitamos saber de dónde vienen, qué épocas del año vienen, cuánto se gastan, cómo hemos llegado a ellos, por qué nos conocen, todo eso. En 2011 se hace este estudio y extraemos algunos datos de relevancia que son los que veis en la parte derecha. Fueron años muy malos, esos años de 2008, 2009, 2011 fue un año difícil. Y obtuvimos alguna información muy interesante. Os digo solo un par de ellas. Este estudio es público, se puede acceder a él, o yo os lo puedo pasar, eso no es un problema. Pero observamos en ese ejercicio, por ejemplo, que el 86% de las personas que encuestamos, o sea, del 100% de las personas que encuestamos, en el caso de los extranjeros, el 86% viajaba a Extremadura de manera independiente. Es decir, sabíamos que era un destino que es un destino accesible, con buena infraestructura. Imaginar 1 millón de habitantes, poco tráfico en las carreteras. Me puedo parar a observar cualquier bicho en cualquier sitio, es seguro, no hay problemas. Y nos daba algunos datos, y era que teníamos que hacer también a las empresas pequeñitas más visibles, porque también sabíamos que mucha gente no contrataba guías, pero sí supimos que tenían una estancia media de unas 5 noches, o sea, una semana en Extremadura mínimo, que se concentraba la demanda en primavera y necesitábamos entonces promocionar en invierno. Ya nos lo decía el sector empresarial, es decir, las casas rurales que estaban más especializadas en este campo. Y a partir de ahí se puso en marcha en 2012 el Club Birding con la idea de agrupar esa parte pública y privada, acercar visión, acercar intereses y estructurar de una manera coordinada y organizada todo lo relativo a la observación de aves con unos objetivos comunes. En este caso, y a través de esos datos, sabíamos que había que impulsar otros destinos, otros territorios de Extremadura, diversificar esa demanda, garantizar un servicio de calidad a las personas a las que nos dirigíamos y velar por la conservación. No se refiere esto en el campo de la conservación, que también, que hay muchas organizaciones trabajando en esto, sino en la conservación de la actividad de lo que yo realizo. Si yo soy un guía o yo soy una casa, ¿cómo estoy ayudando yo a la conservación del recurso para que eso dure en el tiempo, ¿no? Desde el club, estas han sido nuestras funciones principales desde 2012 a esta parte, sigue siéndolo. Es un proyecto vivo que además va modificándose con el tiempo, porque vemos que hay cosas que funcionan bien, otras regular, otras que hay que mejorar, otras que se están haciendo bien y se ha ido cambiando. Es un proyecto muy vivo, pero nuestros principales objetivos son los que leéis en esa diapositiva, y entre los principales está, por supuesto, definir una estrategia de turismo que sea común y que se acorde de manera colectiva, porque hay que llegar a acuerdos, ¿no? Y el sector que está en contacto con el turista o con el visitante es el que mejor sabe de esto y el que sabe qué se necesita realmente. Tenemos unos criterios clave. Es un club voluntario, uno pertenece cuando se postula, quiere pertenecer y muestra su interés. Puede salir del club cuando quiera, no es un club cerrado, es un proyecto abierto, pero sí hay que pasar, una vez que se solicita la entrada al club, que en este caso los socios principales son alojamientos, guías, agencias de viajes, oficinas de turismo y centros de interpretación. Actualmente además estamos trabajando mucho el sector de la fotografía de naturaleza, porque sabéis que existen empresas especializadas en oferta de aguardos fotográficos, y en ese caso están participando también dentro del Club Birding, y todos ellos tienen que cumplir una serie de requisitos mínimos que se evalúan por la entidad gestora del club, que somos nosotros en este caso desde la Dirección General de Turismo, con el objetivo de cumplir esos requisitos mínimos para
ofrecer ese servicio de calidad por el que los socios del Club Birding apuestan, ¿no? El tejido empresarial, el sector empresarial relacionado a la observación de aves en Extremadura apuesta por ofrecer esa calidad y no perderla. Estos son los objetivos. Y, por supuesto, dentro del club existe un funcionamiento de manera consensuada también. Tenemos nuestras reuniones, nuestros encuentros anuales, tienen nuestros representantes empresariales que son elegidos por ellos mismos, por su propio sector empresarial. Uno puede ser candidato si quiere y su sector le vota. Y actualmente, que a mí eso me satisface mucho desde el aspecto técnico, la parte privada sigue siendo superior a la pública, que eso está muy bien, porque creo que en los proyectos es importante que el peso de la parte empresarial sea un poquito mayor para que esté en equilibrio, pero que tengan voz, que esa voz sea de verdad y sea real. Desde el club sí hemos pensado durante todos estos años y hemos trabajado y seguimos manteniéndolo, que la manera de mejorar las cosas, y hoy en día es muy complicado también, es de una manera colaborativa y cooperativa, es decir, trabajando los diferentes sectores que tienen unos objetivos comunes, trabajando por lo mismo, compartiendo información, que eso es clave, sobre todo para la parte de promoción que viene ahora, y hacer puestas en común con el objetivo de que tenga una repercusión positiva dentro de la parte social comunitaria y por supuesto en la parte económica, porque es una actividad económica, como decimos, todo esto del turismo y en concreto la observación de aves. Desde el Club Birding en Extremadura se pone en marcha la campaña o lo que se hace en promoción relativo a las aves desde el Gobierno, desde la Dirección General de Turismo en este caso, y os voy a pasar simplemente compartir con vosotros algunos bloques que para nosotros son muy importantes, como la asistencia a ferias, por ejemplo, donde esos son algunos de los eventos donde vamos con la actividad de observación de aves de Extremadura y lo que se ofrece, poniendo en valor esas empresas que estamos hablando, que son pequeñitas, pymes, que trabajan en la región a favor de la observación de aves y de las actividades en la naturaleza, como elemento principal de su economía en estos territorios. Y desde la Dirección General de Turismo, en cooperación con Medio Ambiente, que eso es clave para que funcione un producto de naturaleza para una comunidad autónoma, ponemos en marcha actividades como, por ejemplo, el Festival de las Grullas, que es ahora el 1 y el 2 de diciembre, en Navalvillar de Pela, en la parte sur central de Badajoz, una buena zona de invernada y donde se censan además el mayor número de grullas. El Festival de las Aves, por ejemplo, en Cáceres, que se organiza cada año en mayo. Y en estos... ¡Pánico! Bueno, voy pasando, todavía se ve. El Festival de las Aves se cumplió su 10º aniversario fue el año pasado, y en todos estos eventos se trata de hacer actividades que vayan dirigidas, en estos que os veis, principalmente al público en general, pero sí se hace siempre algún programita de charlas o algunas jornadas dirigidas más a un público con un interés más particular en la observación de aves o en la conservación. No puedo pasar. Hey. ¿Ya? Bien. Aparte de esas ferias que os mencionaba y esos eventos, esos festivales, también atendemos, por supuesto, prensa, televisión. Os paso algunas imágenes. Esto fue una acción que hicimos de promoción con un programa de naturaleza para la televisión belga. Se hacía una comparativa de hábitats entre diferentes partes del mundo. Y es un programa que tiene mucha audiencia en Bélgica, y desde la parte del Club Birding nos encargamos con los socios del club, los profesionales guías que trabajan en la región, de guiarles, de asistirles, de conseguir los permisos adecuados para la filmación, de garantizar que las cosas se hacen bien y de asegurarnos que la visibilidad que se da a Extremadura es la correcta en el campo, en la naturaleza y las aves en este caso. Una de nuestras últimas acciones ha sido un artículo también en prensa para National Geographic y la revista de la BBC,
en la que hemos combinado conservación y actividad turística. De nuevo, estos dos bloques para nosotros son clave. No existiría el turismo ornitológico en Extremadura si no tuviéramos, como os comentaba, la calidad del recurso que tenemos, y es fundamental, y el sector empresarial está muy comprometido con el tema de la conservación, porque para ellos es clave, ¿no? Lo es para todos, pero verlo y comprometerte es un paso más allá, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, que es donde está lo complicado y donde llega el tema de la acción. Esta es una imagen de FIO en la que se invita a profesionales del sector desde el campo de las agencias de viajes, prensa, fotografía, etcétera, y vienen de distintas partes del mundo. Cada año es una edición distinta, y deciros que desde la parte promocional todo el material que se ha trabajado en Extremadura para proyectar y dar visibilidad a Extremadura como comunidad autónoma para observar aves se ha trabajado con el sector más profesional y más pajarero, ¿no?, que siempre han estado muy comprometidos con dar visibilidad a la región, que es muy necesario en el campo de la naturaleza. Toda la información está digitalizada. Si visitáis la página birdinginextremadura.com podéis descargaros cualquier información. Nuestros materiales están disponibles en castellano, inglés, alemán, holandés, francés, italiano y portugués. Tenemos información especializada de aves. Hay una página en concreto que es esa, Birding in Extremadura, parte de la de turismo, porque para Extremadura es un eje fundamental trabajar en la observación de aves. Y el año pasado, el anterior, hace un par de años, desarrollamos una aplicación móvil que se puede descargar gratuitamente para iPhone y para Android. Es Birding in Extremadura, se llama, y bien, están todas las rutas enlazadas a alojamientos rurales socios del Club Birding, a guías, con el objetivo de hacer mucho más práctico y mucho más fácil la planificación de un viaje a Extremadura para observar aves. Toda esta información se utiliza en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, y nuestra idea desde el sector, por ejemplo, y desde la parte de la Dirección General de Turismo, sí deciros que a fecha de hoy sigue habiendo el mismo compromiso con la observación de aves en Extremadura, menos mal, también lo digo, y creo que uno de los elementos claves ha sido que no ha sido una estrategia de 4 años, que eso es fundamental. No se trata de que durante estos 4 años vamos a trabajar este producto o esta actividad de naturaleza y cuando cambien los gobiernos y todo nos dedicamos a otra cosa. En el caso de Extremadura ha sido y es un segmento intocable y lleva una trayectoria tan amplia que merece de mucho reconocimiento, y los primeros que lo valoramos somos los que estamos dentro, y nuestra función siempre ha sido que desde llegar a la gente local, que todos estamos en contacto en Extremadura con la naturaleza, pero que es necesario que la conozcamos en profundidad y que vayamos transmitiendo esos valores, porque para nosotros ha sido uno de los elementos principales y donde turismo tiene que integrarse también con la parte de conservación, porque es clave. Muchísimas gracias, y ante cualquier pregunta no dudéis en decirme. Gracias. Una pregunta, pero sí enhorabuena por la presentación. Enhorabuena por el esfuerzo continuado, como dices, que es lo que tiene valor. No hacer planes para esta legislatura, sino hacer planes a 10, 20 años y tener una apuesta, creer en algo, ¿no?, y apostar por ello. Gracias. Hay muchas cosas que van cambiando en turismo, y pasa en cualquier ámbito. En el caso de Extremadura, de verdad creo que los pilares claves es que exista un grupo empresarial, o un grupo, me refiero a empresas que puedan sostener y puedan sustentar esa actividad turística. Si no hubieran existido estas empresas, que son poquitas, que empezaron a incrementar a medida que iban incrementando también el número de viajeros en Extremadura, y que entre todos, de una manera tiene que ser muy comunicativo, se ha trabajado por un objetivo común. Creo que es fundamental, y el compromiso desde la parte de turismo es apoyar eso, pero sí con una visión a largo plazo, que eso es lo más difícil de tener, porque realmente lo clave de esto es tener la parte profesional que responda a ese recurso. Es la única manera de que las cosas se puedan hacer de un modo responsable y tengan una vigencia en un largo plazo. Tenía una pregunta. Además del impacto
Sí, desde turismo, de hecho, antes os hacía referencia, ¿os acordáis al estudio de 2011, donde conocimos algunos datos para poner en marcha el club? No sé si os he mencionado que en 2018, este 2018 y terminará después la temporada de primavera de 2019, en junio por ahí, se está haciendo otro estudio de demanda para monitorizar también cuál ha sido la evolución desde 2011 a esta parte, porque es importante datos. En turismo, bueno, por lo menos aproximados, ¿no? Sabemos que no nada es con precisión, pero sí nos ayudan a tener una percepción de lo que va sucediendo. Respondiendo a tu pregunta, desde turismo, y sobre todo se nota en los ámbitos más locales, yo hago una observación en mi círculo, por ejemplo, ¿no? Que sabéis que esto de ver pájaros al principio resulta como una extrañeza, ¿no? Y a los que nos gusta la observación de aves y a los que lo hacemos, a veces queremos que haya más gente que se una a nosotros. A mí me gustaría, por ejemplo, y pienso que por eso es importante que haya ese compromiso por parte de las administraciones para acercar la actividad a una población que ni siquiera se lo ha planteado. En Extremadura, a través de los eventos que os mencionaba, o como es el caso de Fío igual, ya no es tanto, ¿os acordáis cuando os decía esa gente que miraba en el Salto del Gitano, que vienen a Extremadura a ver? La gente se siente orgullosa de sus pájaros. La gente sabe que en Extremadura hay aves, que además algunas están, o sea, hay que cuidarlas muy muy bien, porque sabemos todos los que estamos aquí que la evolución de algunas especies no está siendo nada positiva y hay muchos problemas, pero sí es importante y hay que empezar por algún sitio para establecer herramientas de comunicación y acercarnos a la población local para que valore eso, porque sin saber, aunque sea el nombre, nosotros en los festivales que os comento, el Festival de las Aves, imaginaros, hacemos actividades con niños que les preguntas de qué color son los pájaros y todos dicen marrones o grises o negros, todos. Hasta que ven una actividad o se les hace algún tipo de actividad y ya ven que un carbonero pero esos colores de dónde han salido, ¿no? Ellos no, claro, pero alguien tiene que explicárselo. Y ahí hay mucha tarea que hacer en el tema, en educación medioambiental, en comunicación, en conservación, pero también en turismo y también en muchos otros ámbitos, porque a veces volvemos a esto, ¿no? Somos tan de nuestro sector que no nos mezclamos con otros, y en el caso turístico, por ejemplo, que son actividades tan divulgativas y tan sociales, hay que invitar a otros sectores para que podamos acercar esa información a personas que no ven lo que nosotros vemos. Luego puede ser interesante, más interesante o menos, pero sí es importante hacerlo, y en Extremadura ha habido un cambio. Ha habido un cambio hasta desde la parte más colaborativa, os digo, ayuntamientos, oficinas de turismo, gente que quiere formar parte de esa actividad. Os pongo un ejemplo. El Club Birding, cuando empezó y se hizo su presentación en Monfragüe, en una FIO en 2012, había 24 socios porque en un principio se buscaron dos territorios pilotos donde ponerlo en marcha. Observamos que los territorios más adecuados eran Monfragüe, porque ya existía una estructura, ya había guías, ya había gente que estaba guiando allí, gente que entraba a ver pájaros allí, y la parte de Guadiana Internacional en Badajoz, por la extensión de tierra que tenemos y por tener una parte en la provincia de Cáceres y otra parte en la provincia de Badajoz. Desde 2012, que empezamos con 24 socios, o sea, 24 empresas, para que os hagáis una idea, relacionadas vinculadas a la observación de aves, a fecha de hoy hay más de 80. Y os digo una cosa real y comparto con vosotros, esas 80, porque claro, es normal, desde 2012 luego hubo un despunte porque más gente quería unirse y luego se ha ido estabilizando. ¿Es importantísimo tener muchos socios? No, es importantísimo tener los socios que quieran estar y que quieran trabajar y apostar por ello. Porque hay que pasar una evaluación y hay que comprometerse con una serie de requisitos, y la gente puede entrar o salir, y los socios aportan una cuota económica, que eso es clave. Dicho por ellos, o sea que eso se aprueba de manera unánime entre las empresas, entre los guías, entre los alojamientos, y es importante, ellos son el trampolín de comunicación que vende Extremadura al fin y al cabo, que pone Extremadura en valor, y la experiencia es esa. El vender experiencias en turismo, en el caso del birding, por ejemplo, que esto sabéis que también en el terreno del turismo se habla mucho. Yo, por ejemplo, soy un poco distante con eso, porque creo que las experiencias son muy relativas, porque cada experiencia es única, porque cada persona lo es. Entonces es muy difícil vender eso, porque cada uno va a un territorio y tiene una percepción y una sensación distinta, pero Extremadura en el campo de las aves nos ha defraudado durante mucho tiempo y ojalá siga siendo así
durante otro mucho tiempo. Yo, solo como anécdota, deciros que trabajé en la Oficina Española de Turismo en Londres durante un tiempo y en aquella época ya estaba trabajando para Extremadura. Y cuando cogía el teléfono allí decía, Oficina Española de Turismo, how can I help you? Y me decían lo que sea, ¿no? ¿Y de dónde eres? Yo decía, Extremadura. ¿De Extremadura? Yo he estado yendo a Extremadura 30 años a la Costa del Sol, Málaga, Benidorm, ¿no? Y yo no conozco eso. Yo, pues eso no te lo puedes perder porque es una región que está en la mitad del país y es grande, se ve bien. Ya, pero yo conozco bien Extremadura, bien España y nunca he escuchado de Extremadura. Sol y playa hablo. Cuando cuando en este caso ya me centré en el tema de las aves, que fue a partir de 2012, no os podéis imaginar lo anchas Castilla que yo estaba cuando cogía ese teléfono y decía, ¿de dónde eres? Me preguntaban y decía, de Extremadura. Yo voy a ver pájaros a Extremadura. Decía, wow, solo los buenos lo saben. Porque es verdad que en el campo de la naturaleza y las aves en concreto, ¿no? La observación de aves, Extremadura ha sido un referente y es un referente durante muchos años, pero en otros campos no. Ha habido un posicionamiento de otras tipologías de turismo que se está haciendo mucho esfuerzo desde la Dirección General. Pero cuando desde la Dirección General se apuesta porque haya una persona que se encargue solo de las aves, que en este caso soy yo, que solo hago eso, estoy ahí, yo estoy encantada de la vida, llega un momento que digo, wow, qué bien, ¿no? En este campo sí nos conocen. O sea que ha sido un resultado muy bueno.